te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo. Muy bien, bueno, 21 minutos de las 6 de la tarde. Ani, hay novedades en la causa por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. Sí. Para hablar de eso tenemos en línea al abogado de sus hijas, Manuel Romero Victorica. Hola Manuel, Nico Yacoy es mi nombre, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Manuel, ¿qué es esto de que se ha pedido por parte de la Fiscalía ¿qué sería la revisión de la decisión por la cual la causa sigue en el fuero local? Lo que tanto la Fiscalía como las dos querellas que intervenimos en este caso planteamos hoy es un recurso directo ante la Corte Suprema, en queja contra la resolución que dictara la Cámara Nacional de Casación Penal, Bien. que declaró inadmisible los recursos extraordinarios que nosotros planteamos contra la resolución por la cual ella dispuso que la causa no debía continuar en federal y que debía volver a tramitar por la Justicia Nacional de Instrucción Ordinaria. Eso mismo es Eso es básicamente lo que se ha presentado hoy. Es decir, que esto ha trepado a la ultimísima instancia. Exactamente. Con esto se abre el conocimiento, o se puede abrir el conocimiento, si la Corte lo permite, de que sea el máximo tribunal del país quien revise la cuestión que nosotros venimos planteando. Bien. Que es que este caso, es decir, lo relevante acá es determinar si la muerte del fiscal federal Nisman debe ser investigado, como nosotros entendemos, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. Ajá. ¿No es cierto? Y del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, que se conjugan perfectamente. Es decir, en la justicia federal, ¿por qué razón en este caso? Porque si los hechos objeto de una causa criminal, como es esta, pudieron afectar, que eso es lo que dice la norma que le acabo de nombrar, la administración de justicia, al obstruir la investigación que se desarrollaba en el fuero federal por parte del fiscal Nisman, entonces su juzgamiento corresponde a un juzgado federal. Excelente. No tiene que ver con adelantar criterios sobre si el fiscal Nisman haya sido asesinado por razón de su cargo de fiscal. No tiene que ver con eso, sino con que objetivamente se entorpece. Tiene que ver, justamente, tiene que ver porque lo que se está obstruyendo acá, según la Constitución Nacional, en el artículo 116 que le hacía referencia recién, es que se obstruya el buen servicio de los empleados de la nación. Claro, sí. Si Nisman, que acababa de denunciar, que venía investigando el atentado a la AMIA, que estaba intentando la comparecencia de funcionarios y agentes de un país extranjero, Irán, en el marco de esa investigación entendió que las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel entonces estaban realizando un accionar tendiente a proceder a su encubrimiento. Los denunció, hizo mediático a esa denuncia inclusive antes de hacerla. Y antes de ir al Congreso de la Nación, a la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados, a donde fue invitado, y podía no ir, pero aceptó, a explicar los alcances de esa denuncia, 24 horas antes y a 4 días de lo anterior, apareció sin otro móvil, con un tiro en la cabeza en su departamento de Le Parc. Bien. Es decir, esto es lo que nosotros consideramos el contexto al cual la Cámara Nacional de Casación Penal no tuvo en cuenta cuando resolvió en la causa. Esto es aún simbólicamente sumamente relevante. Es que es sumamente relevante porque, primero, es lo que corresponde por ley y por el propio criterio de la Corte. Lo que pasa es que al no hacerlo, la justicia lo que está diciendo es lo mataron por cualquier cosa menos por su actividad en la justicia. Es que la Cámara de Casación lo que dijo es que aún no era posible afirmar todavía si la muerte de Nisman estaba vinculada a un delito. Claro, por eso yo lo pregunto hasta qué punto esto no significaba un adelantar criterio, pero claro, cualquiera de las dos posiciones lo implica. Es que eso es lo absurdo de esto, Nicolás. Claro.
porque nadie puede estar investigando un suicidio después de 1 año y medio, más de 1 año y medio, porque el suicidio no es delito. Claro. Porque además en la causa, más allá de todo el cuadro de contexto al que hacíamos referencia recién, con mucho esfuerzo, se logró determinar 2 cosas que son liminares. En las manos del fiscal Nisman no había residuos de disparo de arma de fuego. Claro. Esto es una prueba de rigor científico que se incorporó al expediente. Sí. No es que lo dice ni el fiscal, ni la querella, ni a alguien se le ocurrió inventarlo. Y validado Costó desde mucho, todos los costados, ¿no es cierto? Porque después se descubrió que esa arma disparada por otros sí dejaba, y etcétera, etcétera. Y esa es la contraprueba de lo que le acabo de decir. Por otra parte, sobre la propia arma que se secuestra en el baño del departamento del fiscal Nisman, reconocida por quien se la entregó, el imputado testigo Lagomercino, que se trata de la misma, y con la misma munición se hicieron unas pruebas periciales en Salta, con la más alta tecnología que tenemos en el país, Sí, por eso se hizo allá. Sí. Y se determinó que en las 3 oportunidades que se hizo, dejaba residuo de disparo de arma de fuego. Entonces tenemos que un arma que las deja, y que es la que se encontró en el departamento del fiscal Nisman, en las manos del fiscal no había residuo de disparo. Entonces, esa es una prueba de rigor científico, son evidencias que no se puede dejar de tener en cuenta. No. Y por otra parte, la casación lo que dijo que no es posible afirmar todavía, es decir, está pidiendo una certeza, y los fallos de la Corte Suprema en los que nos hemos basado y hemos mencionado en la presentación que hicimos en el día de la fecha, justamente dicen otra cosa. Claro. No pide certeza la Corte. Lo que pide es una posibilidad concreta, a partir de un análisis racional, que no sea razonable, descartar que puede haber ocurrido un delito propio de competencia federal. Sí. Por eso entendemos que la cuestión federal está perfectamente visible, palmable, en un caso de la trascendencia que tuvo esto, y además también tenemos una cuestión que es la gravedad institucional que también planteamos. Ahí vamos, esa trascendencia que llega en este caso a implicar gravedad institucional es también un criterio atendible para, en todo caso, no digo forzar, pero extremar algunas precauciones. Está bien lo que dice la Cámara para un caso cualquiera, pero en este caso no tengo que esperar tanto. Es que esa fue nuestra crítica, Nicolás, que casación, cuando falla, pareciera que hubiese resuelto la situación de un señor Alberto Nisman. Y acá no estábamos frente a la muerte de un señor Alberto Nisman, estamos frente a una muerte muy sospechosa de criminalidad, ¿no es cierto? Sospechosa de criminalidad, cuanto menos para nosotros está probado que Nisman fue víctima de un homicidio, pero vamos a una hipótesis de mínima, que su fallecimiento está sospechoso de criminalidad. Entonces, el caso presenta gravedad institucional porque excede el interés de la parte, de sus hijas y de su exmujer, sino que atañe a toda la comunidad, porque está en juego las instituciones básicas de la nación. Eso es objetivo. Y la buena marcha de las instituciones. Alguien con ese rol hay que empezar pensando que fue asesinado, aunque se hubiese caído de la escalera solo, y después se llegará a la otra conclusión, pero primero hay que pensar lo peor, por su relevancia institucional. Yo le voy a comentar un fallo de la Corte donde sostuvo, es el fallo para que el 2925-25, donde sostuvo que la agresión que había sufrido un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que había sido golpeado por uno de los alumnos, era competencia federal. Claro. ¿Por qué? Porque consideraba al profesor universitario un funcionario nacional, y correspondía a la justicia federal el conocimiento de causas instruidas en delitos que obstruyen o corrompen el buen servicio de los empleados de la nación. Claro. El profesor universitario se lo tuvo como un empleado de la nación. Ahora digo, si a un fiscal federal cuyo fallecimiento sospechoso de criminalidad y objeto de una causa penal que tuvo lugar en un contexto donde
Nisman tenía a su cargo la investigación de un delito que involucraba la participación de funcionarios y agentes de un Estado extranjero, como es el atentado a la AMIA. Y en el marco de esa investigación realizan una denuncia penal contra la Presidente de la Nación de aquel momento. Sí. Si esto no es federal, ¿qué cosa lo es? No sé. Yo me parece que me voy a empezar a dedicar a otra cosa. Manuel, ¿por qué es importante, más allá de que casi desdiciéndonos de todo lo que afirmamos antes, implicaría un indicio, ¿no?, respecto de la conclusión? ¿Por qué otra cosa es tan importante que se cambie de fuero? ¿De qué cosa se lo está queriendo sacar? ¿De qué vicios? ¿De qué ineptitudes? De muchos. Vamos a poner un ejemplo. La doctora Palmagini, que ha retomado la investigación, porque así lo dispuso la Cámara de Casación. Sí. Por ejemplo, mañana tuviera que indagar y procesar un funcionario público. No lo puede hacer. Claro. Mire qué ejemplo simple. Bueno, claro, es nada más que por eficacia de la investigación. Mire qué ejemplo simple. Sí. Para aventar nulidades. Sí. Absolutamente. Pero fundamentalmente, porque pareciera que las querellas, que luego fuimos acompañados por el fiscal Sáenz, estuviéramos empecinados en la investigación federal, y como he leído en algunos artículos de algunos colegas suyos, que ahí vamos a tener una mejor recepción, que la madre de mi representada, la doctora Arroyo Salgado, es juez federal, y entonces la justicia federal, nada que ver. Acá, primero, es que corresponde porque lo dice la ley. Segundo, que corresponde por el avance de la investigación y para evitar eventuales planteos de nulidad que además se incurriría en una demora injustificable en la administración de justicia. Claro. Conforme lo dice también el fallo Ramaro de la propia Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay muchos fallos en este sentido que entiendo que nos dan la razón y que por otra parte hablan de la incoherencia del auto de la resolución de la Cámara de Casación Penal. Demora por lo demás que yo interpreto no solo en la mera negligencia, sino que termina siendo hasta una forma de la complicidad, digamos, para que con la impunidad por lo menos. Mire, acá desde el principio de la investigación este es un caso que llama la atención la cantidad de irregularidades que tiene. Bueno. Que es como decir, voy sembrando, voy envenenando el camino para no llegar a ningún lado, digamos, ¿no? Sí, además sobre eso ya se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo. Sí. La propia Cámara del Crimen, la Sala Sexta, remarcó con énfasis las graves irregularidades en que se había incurrido en las horas iniciales de investigación y con posterioridad también. Ciertamente. Yo siempre hago referencia que como muestra basta un botón. En las fotos de la pericia criminalística del perito de la querella, del licenciado Salcedo, que hizo esa pericia antes inclusive de que nuestro estudio tomara la representación de las hijas del fiscal Nisman, es clara la foto de un pelo que hay en el baño al lado del casquillo de bala. Claro. Y después no fue recogido como prueba. Que nunca se recogió. Claro. Nisman era canoso. Este pelo es morocho. Que podrían decir que fue parte de cualquiera de la investigación, pero eso ya es también demostrativo de un mal accionar. Es que podríamos tener el ADN del asesino desde el día 1. Pero como las cosas se hicieron mal no lo tenemos y todavía estamos discutiendo algo que es obvio, que esta causa tendría que estar en federal. Justo te iba a preguntar, Manuel, ¿cuáles de estos desaguisados eran todavía subsanables? Claramente no. Claramente no. Manuel, muchísimas gracias por la charla, seguro volvemos a hablar en estos días. No, gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Era Manuel Romero Victorica, que es abogado de las hijas del fiscal Nisman. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva